Les doy la bienvenida a la impartición del curso referente a la norma 011 emitida en el año 2001 por la Secretaría del Trabajo. Comenzamos. ¿De qué trata esta norma? Habla sobre las condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Voy a presentarles a los instructores, ya que sin ellos ustedes no tendrían acceso en las plataformas digitales de este grandioso curso. Primero tenemos a Cristina, a Diego, a Kevin, Isela, Liliana, Edgar, Sergio, Pablo, Paulina, Roberto, Cristel y su servidora Claudia. Todos formamos parte de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. Llegó el momento de hablarles del objetivo del curso. Al término del curso, el participante conocerá la estructura de la norma 011 para determinar las obligaciones del patrón, adquiriendo la habilidad de generar evidencia documental para generar el programa de conservación de la audición. El temario del curso cubre toda la estructura de la norma, la cual se está proyectando. Serán 30 horas teórico-prácticas donde van a generar la evidencia documental del cumplimiento de los requisitos de esta norma. Llegó el momento de preguntarte, ¿cuáles son tus expectativas de este curso? ¿Qué esperas? Te daré unos segundos para que pienses. ¿Qué te ofrecemos? Vas a generar el expertise de la habilidad técnica para desarrollar la evidencia documental de los requisitos de las obligaciones del patrón de la norma 011. Es momento de preguntarte, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr el aprendizaje? Lo dejo a tu criterio. ¿Cuáles son los beneficios de este curso? Es muy sencillo comunicártelo. A futuro, tú como ingeniero industrial puedes desempeñarte como supervisor de seguridad industrial. Entonces, esto te ayudará a generar la habilidad técnica sobre seguridad industrial. Obtendrás puntos de desarrollo humano y tendrás una constancia de valor curricular. Hablemos de las reglas de operación. Les suplico totalmente respeto a los instructores. Hagan todas sus actividades en tiempo y forma. Respeten los horarios. Apaguen el micrófono. En caso de tener dudas, comuníquenlo mediante el chat y el instructor se contactará contigo a la brevedad. Asistan al curso. Finalmente, los criterios de evaluación. Se realizará una evaluación diagnóstica con una ponderación del 10%. Actividades que se desarrollarán durante el curso 50%. Asistencia 10% y la evaluación final con un 30%. ¡Ánimo! Objetivo de la norma: establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, donde se genere ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción sea capaz de alterar la salud de los trabajadores. Para esto se implementa un programa de conservación de la audición. Campo de aplicación. Esta norma rige en todo territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que exista exposición del trabajador al ruido. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma deben de consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes, como lo es la NOM 017 de la STPS, que es relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo. Además de la NOM 026 de la STPS, que nos habla de los colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Las primeras definiciones que vamos a utilizar para poder implantar
correctamente esta norma son las siguientes. Reconocimiento. Esta parte se trata únicamente de recabar toda aquella información que sea confiable para que nos permita determinar el método o la evaluación que vamos a emplear y jerarquizar las zonas laborales donde se va a efectuar la evaluación. Y posteriormente ya tenemos la evaluación, que es la parte donde vamos a llevar a cabo los métodos que hayamos seleccionado en la parte de reconocimiento. Niveles. La norma nos dice que un nivel es la razón de dos cantidades del mismo tipo y que lo vamos a estar expresando en decibeles. Primeramente tenemos NS. NS es el nivel sonoro y este es el nivel sonoro instantáneo detectado por un sonómetro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú activas tu sonómetro en un determinado punto, la cantidad de decibeles que te da, ese es el NS. Después tenemos el NER o el nivel de exposición a ruido. Este es el nivel de exposición promedio a una jornada de 8 horas. También tenemos el NPA o el nivel de presión acústica. Y la norma es muy específica y nos dice que es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre presión acústica instantánea y una presión de referencia determinada. Y por último tenemos el NRE y este es el nivel de ruido efectivo, lo cual nos indica que es el nivel de ruido atenuado por el equipo de protección personal auditiva. Estos dos conceptos es muy importante que los tengamos en cuenta. Primeramente tenemos sonido. La norma nos dice que el sonido es una vibración capaz de producir una sensación audible. Simplemente si yo hago un chasquido de dedos, ahí vamos a encontrar un sonido. Ruido. Ruido nos dice que son los sonidos que pueden ser nocivos a la salud del trabajador. Esto ya es la acumulación de varios sonidos diferentes y que pueden dañar la salud del trabajador. Para poder implementar correctamente esta norma debemos de identificar que existen 3 tipos de ruido diferentes. Primeramente tenemos el ruido estable. Este es aquel que se registra con variaciones dentro de un intervalo de 5 decibeles. Por ejemplo, si nosotros realizamos una medición con nuestro sonómetro en un determinado punto y tenemos un resultado de 90, a la siguiente medición que hagamos tenemos un resultado de 92, tenemos un intervalo menor a 5 decibeles. Eso quiere decir que es un ruido estable. Después tenemos el ruido inestable. Este, a diferencia del estable, nos dice que si el intervalo es mayor a 5 decibeles, lo podemos considerar inestable. Por ejemplo, si realizamos una medición con nuestro sonómetro y tenemos un resultado de 90 y en la siguiente medición que hagamos tenemos un resultado de 98, eso quiere decir que tenemos un tipo de ruido inestable. Y por último tenemos el ruido impulsivo. Este ruido impulsivo es un tipo de ruido inestable y su característica es que su duración debe de ser menos de 1 segundo. Instrumentación. Primeramente tenemos el sonómetro. El sonómetro es un instrumento que nos va a ayudar para medir el nivel de presión acústica en un determinado punto. Después tenemos el medidor personal de exposición a ruido. Este es muy parecido al sonómetro, únicamente que va a ser colocado en el trabajador. Después tenemos la pantalla contra el viento. Esta pantalla contra el viento nos va a ayudar a que las mediciones que realicemos durante la evaluación sean más estables y confiables. Y por último, siempre que realicemos una evaluación en campo, es importante que al inicio y al final de la jornada utilicemos un calibrador acústico. Obligaciones del patrón. Como primera obligación del patrón, debe demostrar a la autoridad del trabajo cuando ésta así se le solicite la documentación que la presente norma le obligue a elaborar o poseer.
como lo es un programa de conservación de la audición que más adelante hablaremos de él. La segunda obligación del patrón es contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores y cuyo nivel de ruido sea igual o superior a 80 decibeles, incluyendo sus características y componentes de frecuencia conforme ya lo establecido por la presente norma. Que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición a ruido ya establecidos. En ningún caso debe de haber exposición sin ningún equipo de protección personal auditiva a más de 105 decibeles GO. Trata de proporcionar el equipo de protección personal auditiva de acuerdo a lo establecido en la NOM 017 de la STPS, ya que depende del trabajo que se elaborará, es la clase de equipo auditivo que se le proporcione a todos los trabajadores expuestos, igual o superior a 85 decibeles. Obligación del patrón número 5. El patrón debe de contener un programa de conservación de la audición que aplica en todas las áreas de trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 decibeles o a mayores de 85 decibeles. Esto para preservar la audición del trabajador. Es por eso que todas las empresas como de construcción o de fabricación de algún producto deben de contener dicho programa. La sexta obligación del patrón es implantar y conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la audición necesario para el control y prevención de alteraciones de la salud de los trabajadores, según ya lo establecido. Obligación número 7 del patrón es vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador de sus resultados. Por último, hablaremos de la obligación número 8 del patrón, que es informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo de las posibles alteraciones a la salud por la exposición al ruido y orientarlos sobre la forma de evitarlas y atenuarlas. Obligaciones del patrón. En el apartado 6.1 de la norma nos habla de colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición. En el apartado 6.2 nos habla de someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de la audición. Esto con el fin de evaluar el funcionamiento del sistema auditivo que permite determinar la capacidad de una persona para escuchar los sonidos y la fase del proceso de la audición a la que está alterada. En el apartado 6.3 nos habla de utilizar el equipo de protección personal auditivo proporcionado por el patrón de acuerdo a las instrucciones para su uso, manteniendo limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones. Punto 7.2. Cálculo para el tiempo máximo permisible de exposición. La norma nos dice que debemos hacer referencia al apéndice A que nos presenta, el cual únicamente consta de la tabla que está siendo presentada, y nos dice que si en el área de trabajo hay 90 decibeles, el operador puede estar ahí 8 horas. Si hay 93 decibeles, únicamente puede estar 4 horas, y así sucesivamente, hasta llegar hasta 105 decibeles. Donde nos dice que únicamente el operador puede estar expuesto 15 minutos. Y nos dice que si el NER está dentro de los 90 y 105 decibeles, se puede utilizar la siguiente fórmula para calcular el tiempo máximo permisible de exposición. El ejercicio nos dice que en el área de producción de una ensambladora de autos se determinó que existe un nivel de exposición a ruido igual a 94 decibeles. Nos pide que calculemos el tiempo máximo permisible de exposición.
Primeramente recordemos la fórmula. Sustituimos los valores. 94 menos 90 nos da 4. 4 entre 3 nos da un resultado de 1.33 y 2 elevado a la 1.33 nos da 2.51. El resultado de 8 entre 2.51 es el tiempo máximo permisible de exposición, que en este caso es de 3.19 horas. Por último, en el apartado 7.3 nos dice que cuando tengamos niveles de exposición a ruido mayores a 105 decibeles, debemos de implementar una o más de las medidas de control expuestas en el inciso A del apartado 8.7.1, las cuales pueden ser las siguientes: una mejora en el mantenimiento preventivo correctivo que se realice a la maquinaria que está produciendo ruido. Se pueden colocar barreras acústicas o incluso aislamiento de aquella maquinaria que está generando ruido. Antes de iniciar nuestro programa de conservación de la audición, es importante tener ciertos puntos a consideración, los cuales son la naturaleza del trabajo, qué tipo de trabajo se está realizando. Asimismo, tenemos que ver el área específica en la que se va a estar trabajando. También hay que considerar las características de las fuentes emisoras, qué maquinaria es la que está produciendo el ruido y la cantidad de decibeles que está produciendo. De igual manera, hay que revisar el tiempo de exposición que están teniendo los operadores en estas áreas donde se produce el ruido. Bien, hay que revisar las posibles alteraciones que tienen esta interacción del operador con el ruido a su salud. Y por último, hay que tener ya preestablecidos los métodos de prevención y control que vamos a estar utilizando a lo largo de nuestro programa de conservación de la audición. El programa de conservación de la audición debe de tener los siguientes elementos: A. Los cálculos del nivel sonoro o del nivel sonoro continuo equivalente y los del nivel de exposición a ruido. B. Los cálculos del nivel de presión acústica en bandas de octava. C. El equipo de protección personal auditiva. D. La capacitación y adiestramiento que se le va a dar al personal. E. Vigilancia a la salud. F, control, y G va a ser la documentación que va a avalar todos los puntos anteriores. Para realizar la evaluación del nivel sonoro y la determinación del nivel de exposición a ruido, se debe de seguir el siguiente esquema. En el punto 8.2.1 nos habla de un reconocimiento en el cual se debe de identificar las fuentes emisoras, así como a los trabajadores que tienen exposición. También debemos de determinar la instrumentación que se va a utilizar y por último debemos de seleccionar el método con el que vamos a estar trabajando. En el punto 8.2.2 nos habla de evaluación. Esta evaluación se va a utilizar para determinar los niveles de exposición a ruido. La norma es muy específica y nos dice que si el nivel de exposición de ruido es mayor a 80 decibeles, la evaluación se debe de realizar cada 2 años. Obviamente todos estos resultados se deben de asentar en los documentos y para realizar la evaluación de los niveles de exposición a ruido se debe de utilizar el apéndice B. Este apéndice establece los métodos para evaluar el nivel sonoro continuo equivalente y determinar el nivel de exposición de ruido. En el punto B.2, instrumentación y accesorios, nos dice que puede utilizarse alguno de los instrumentos siguientes: sonómetro o sonómetro integrador, o un medidor personal de exposición a ruido. Y para realizar la calibración en campo de la instrumentación se debe de utilizar un calibrador acústico.
Otros elementos necesarios para efectuar la medición son los siguientes: un reloj o cronómetro, un medidor de distancia y los formatos de registro correspondientes. Se debe de verificar periódicamente la calibración de la instrumentación por un laboratorio de calibración acreditado y contar con el documento que avale dicha calibración de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Para realizar la calibración de campo, se debe de calibrar la instrumentación por medio del calibrador acústico al inicio y al final de la jornada de medición, de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante. En los valores de la calibración deben de anotarse en la hoja de registro correspondiente. Es muy importante que si encontramos una diferencia de 1 decibel o más entre la calibración inicial o final, se deben anular los resultados de las mediciones de esa jornada. Esta actividad debe realizarse previamente a la evaluación y consiste en recabar toda aquella información técnica y administrativa que permita seleccionar el método de evaluación y la prioridad de las zonas y puestos por evaluar. Esta información debe de comprender los planos de distribución de las áreas y de la maquinaria que genere ruido, la descripción del proceso de fabricación, la descripción de los puestos de trabajo, programas de mantenimiento de la maquinaria, registros de producción, número de trabajadores expuestos a ruido y un reporte de reconocimiento sensorial de las zonas por evaluar, con el objetivo de determinar las características del tipo de ruido, sea este estable, inestable o impulsivo. Para realizar la actividad de reconocimiento se propone el siguiente formato. Este formato no viene explícitamente en la norma, simplemente cumple con los requerimientos de la misma. Inicialmente tenemos el layout, aquí tenemos que poner la distribución que tiene la planta. En la parte de descripción del proceso tenemos que poner la actividad a la que se dedica la empresa. En este caso tenemos que el proceso es la producción de conservas de fresa y mango. El área en la que vamos a estar trabajando es el área de enfrascado, y en la parte de la descripción del puesto de trabajo tenemos que poner las características que tiene el ambiente en el cual los operadores están laborando. En este caso, los operadores se encuentran a 2 metros de la maquinaria y no existen barreras de ruido y no existe señalética de uso de EPP. También tenemos que poner la duración de la jornada laboral, que en este caso son 8 horas, y la cantidad de trabajadores expuestos, que para tema de ejemplo son 3, y el tiempo de exposición, que en este caso son 8 horas, que es todo lo que dura la jornada laboral. Posterior a eso se tiene que realizar el tipo de ruido que se tiene dentro de esta máquina, y para temas de ejemplo, en este caso tenemos que el ruido es de tipo estable. El punto B.5 del apéndice nos habla sobre las condiciones para realizar la evaluación. Primeramente nos dice que las condiciones deben de ser normales en todo momento. También nos dice que la jornada mínima de trabajo tiene que ser de 8 horas y que debe de ser aquella que represente mayor emisión de ruido. También nos habla que si la jornada se extiende a 2 o más jornadas, se debe de conservar las mismas condiciones en todas. Y por último nos da la recomendación de usar siempre pantalla contra el viento en los micrófonos de los instrumentos. En el apartado B.6, métodos de evaluación, nos habla de las diversas maneras que nosotros tenemos para poder realizar la evaluación de los cálculos del nivel de exposición de ruido.
Primeramente tenemos la medición en función de las necesidades y características físicas, la cual se divide en tres: gradiente de presión sonora, prioridad en áreas de evaluación y puesto fijo de trabajo. La segunda método de evaluación es medición en función de las necesidades y características acústicas, y esta se divide en tres: ruido estable, inestable e impulsivo. Primeramente, el ruido estable únicamente lo vamos a poder calcular con un sonómetro o con un sonómetro integrador. El ruido inestable se puede calcular de igual manera con un sonómetro o con un sonómetro integrador. Y por último tenemos ruido impulsivo, el cual únicamente lo podemos calcular con un sonómetro integrador. Y por último tenemos el método de evaluación personal, que es el método que vamos a estar utilizando para el desarrollo de las siguientes actividades. Como ya lo mencionamos anteriormente, vamos a estar trabajando con el método de evaluación personal, el cual corresponde al punto B.6.8 de la norma. Este método está estructurado de la siguiente manera. En el punto B6.8.1 nos habla de la localización del micrófono. En el siguiente punto nos habla del ajuste del medidor personal de exposición a ruido. En el punto B6.8.3 nos habla sobre las características de la evaluación, y en el punto final nos habla de los cálculos que debemos de realizar para efectuar dicho método. En el apartado B.6.8.1 nos habla sobre la localización del micrófono. Nos dice que este debe de colocarse a la mitad del hombro, justo como lo vemos en la imagen, y la unidad de procesamiento de datos del medidor personal de exposición de ruido debe de fijarse en el trabajador en una posición que no interfiere en sus actividades normales. Este es un punto muy importante y que no debemos de olvidar al momento de realizar la evaluación, porque si nuestro aparato de medición interfiere en las actividades del operador, se van a alterar nuestros resultados. Ajuste del medidor personal de exposición a ruido. El medidor personal de exposición a ruido debe de ajustarse al nivel sonoro criterio de 90 decibeles para una jornada de 8 horas. Y también se debe de ajustar la tasa de intercambio de 3 decibeles. En el punto B6.8.3 nos habla sobre las características de la evaluación. Primeramente, nos dice que debemos de informar el objeto de estudio al trabajador que portará el medidor personal de exposición a ruido, esto para no tener problemas futuros dentro de la evaluación. Una vez que hayamos colocado el medidor en el operador, debemos encenderlo y nunca olvidar escribir la hora inicial de la evaluación. Posterior a esto, el trabajador debe de portar el medidor durante toda la jornada laboral, la cual debe de ser mayor a 5 horas, y debe de realizar sus actividades como lo hace normalmente. Al concluir la medición o la jornada laboral, se debe detener el funcionamiento de nuestro medidor y asentar la hora final de la evaluación. No debemos de olvidar que todos estos resultados los debemos de asentar en la figura B.3 que proporciona este mismo apéndice, y la cual vamos a estar revisando posteriormente. La tabla para el registro de evaluación personal que proporciona el apéndice es la siguiente. Primeramente debemos de colocar el nombre de la empresa para la cual se está realizando la evaluación, así como la hoja número 1 de cuántos tantos que son. De igual manera hay que escribir el departamento o área en la que se está realizando la evaluación
el nombre del observador, el lugar y fecha, la cantidad de trabajadores que están siendo expuestos en esa área, y para la parte del instrumento debemos de escribir características específicas de cada uno, por ejemplo, la marca, el modelo y el número de serie que tiene cada instrumento. Para la parte de la descripción del trabajador, debemos de escribir el nombre completo del trabajador, el puesto que tiene dentro de la empresa y también no olvidar colocar el instrumento con el que fue evaluado, así como la hora inicial de la evaluación y la hora final. Vamos también a escribir el tiempo que duró la medición, el porcentaje de dosis que nos lo da el medidor personal de exposición a ruido, y debemos de calcular el NER y el tiempo máximo permisible de exposición. En este ejercicio nos dice: se realizó la evaluación de nivel de exposición a ruido a un trabajador, la cual tuvo una duración de 8 horas y el porcentaje de dosis registrado fue de 300%. Calcular el nivel de exposición a ruido y el tiempo máximo permisible de exposición. Ok, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente, donde D es el porcentaje de dosis registrado y T es la duración de la evaluación. Sustituimos nuestros valores. El resultado de la multiplicación de 12.5 por 8 es 100. 300 entre 100 nos da 3 y 9.97 por el logaritmo de 3 nos da 4.76 y 90 más 4.76 nos dice que hay un NER de 94.76 decibeles. Muy bien, ahora vamos a calcular el tiempo máximo permisible de exposición. Recordemos esta fórmula que ya habíamos utilizado anteriormente. Sustituimos nuestro valor en la ecuación. El resultado de 94.76 menos 90 es 4.76 y 4.76 entre 3 nos da un valor de igual a 1.59. 2 elevado a la 1.59 nos da 3.01. El resultado de 8 entre 3.01 es 2.65 horas, el cual es nuestro tiempo máximo permisible de exposición. En el apartado B.7 del apéndice nos habla del registro de la evaluación, el cual debe de incluir un informe descriptivo de las condiciones normales de operación en las cuales se realizó la evaluación. También debemos de incluir los criterios utilizados para la selección del método de evaluación, así como los planos de la distribución del área que estamos evaluando. Las figuras B.1, B.2 o B.3, según sea el caso, así como los cálculos realizados. También debemos de incluir una copia de los documentos que acrediten la certificación de los instrumentos que estamos utilizando. Y por último, debemos de incluir el nombre y la firma del responsable del estudio de la evaluación. El último punto del apéndice nos habla sobre los métodos alternativos para poder realizar la evaluación y nos dice que cuando el patrón requiera de métodos alternativos para evaluar los tipos de ruido en su centro de trabajo, se debe de proceder conforme a lo dispuesto en los artículos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Para realizar la evaluación del nivel de presión acústica en bandas de octava, se debe de seguir el siguiente esquema. Primero, tenemos que realizar un reconocimiento en donde identifiquemos las áreas con nivel sonoro mayor o igual a 80 decibeles
y en donde la exposición de ruido de los trabajadores sea representativa. Para realizar la evaluación del nivel de presión acústica en bandas de octava, debemos de emplear los métodos de evaluación y los instrumentos de medición señalados en el apéndice C de esta norma. Debemos de cuantificar los niveles de presión acústica y asentar los resultados en la documentación señalada. El reconocimiento y la evaluación del nivel de presión acústica se repetirá cada 2 años. El apéndice C establece los métodos para determinar el nivel de presión acústica en bandas de octava, cuyos valores serán utilizados para la selección del equipo de protección personal auditiva. En el apartado C.2 de la norma nos habla sobre la instrumentación y accesorios y nos dice que puede utilizarse alguno de los instrumentos siguientes: un sonómetro o un sonómetro integrador. Y también nos habla que para realizar la calibración de nuestra instrumentación podemos utilizar un calibrador acústico. Para efectuar la medición debemos de contar con los elementos siguientes: un reloj o cronómetro, pantalla contra el viento y los formatos de registro correspondientes. Se debe de verificar periódicamente la calibración de la instrumentación que estamos utilizando por un laboratorio de calibración acreditado y contar con el documento que avale dicha calibración de conformidad a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Para nosotros poder realizar la calibración de campo, podemos utilizar un calibrador acústico. Es importante anotar la calibración inicial y final en los formatos de registro correspondiente. Y si notamos una diferencia de 1 o más decibeles en estos dos resultados, todos los valores que obtuvimos durante la jornada de medición deben de ser anulados. El apartado C.4 del apéndice habla sobre el reconocimiento y nos dice la información que debe recabarse. Debemos de tener los resultados obtenidos durante la evaluación del nivel sonoro para la determinación del nivel de exposición a ruido, y debemos de identificar las áreas donde el nivel sonoro sea igual o mayor a 90 decibeles. Es importante que tengamos una descripción del área y de las características relevantes de la exposición de los trabajadores. Condiciones para la evaluación. La evaluación del nivel de presión acústica debe de realizarse bajo condiciones normales de operación y en una jornada laboral que dure como mínimo 8 horas y en aquella que la emisión de ruido sea representativa. También es importante que si la jornada laboral se extiende a 2 jornadas, se conserven las mismas condiciones laborales. Y es muy importante utilizar en todo momento la pantalla contra el viento. El apartado C.6 Métodos de evaluación nos habla sobre los puntos de medición, la localización del micrófono en el operador y la ubicación del observador. También nos da los dos tipos que tenemos para realizar la evaluación. Primeramente tenemos la evaluación por medio de sonómetro y filtro de bandas octavada, el cual podemos utilizar para detectar ruido estable o ruido inestable. Y también tenemos la evaluación por medio de sonómetro integrador y filtro de bandas octavada, con el cual podemos detectar ruido estable, inestable o impulsivo. Para realizar el registro de la evaluación es importante tener la descripción del área, el plano de distribución, los formatos de registro, la memoria de todos los cálculos que se hicieron anteriormente, el documento de la calibración y el nombre y firma del responsable de la evaluación. El punto 8.4.1 nos dice que cuando utilicemos equipo de protección personal auditiva debemos de tener en cuenta el factor de reducción R,
el cual es proporcionado por el fabricante. Y también tenemos el apéndice D en esta norma que nos va a ayudar a calcularlo y el cual vamos a estar revisando posteriormente. Muy bien, tenemos que el apéndice D se divide en dos modelos específicamente. En el apartado de punto 1 vamos a encontrar el modelo por bandas de octava y en el de punto 2 el modelo con mediciones de ruido en decibeles, el cual va a ser el que vamos a estar utilizando para la implementación de un ejercicio posteriormente. Ahora vamos a revisar las fórmulas con las que vamos a estar trabajando. Primeramente tenemos la fórmula para calcular el factor de reducción R, el cual es igual al NRR menos 7 entre 2 y donde el NRR es el factor de reducción establecido por el fabricante. La segunda fórmula con la que vamos a estar trabajando va a ser aquella que nos va a servir para calcular el nivel de ruido efectivo, el cual es igual a los decibeles de un punto específico A menos R, donde el decibel en un punto específico A es el nivel de exposición a ruido NER. Tenemos el siguiente ejercicio que dice: según las especificaciones del fabricante, unas orejeras de seguridad tipo concha tienen un NRR igual a 26 decibeles. Nos pide calcular el factor de reducción R y el nivel de ruido efectivo si existe un NER igual a 100 decibeles. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es poner la fórmula que vamos a estar utilizando. Sustituimos los valores, el NRR es igual a 26, 26 menos 7 nos da 19 y 19 entre 2 nos da un resultado de R igual a 9.5. Ahora vamos a calcular el NRE. Sustituimos los valores, 100 menos 9.5 nos da igual un NRE de 90.5 decibeles. En el punto 8.4.3 nos dice que debemos de contar con los procedimientos siguientes: A, de selección técnica y médica; B, de capacitación de los trabajadores en el uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones del equipo de protección personal. También nos dice que debemos de contar con los procedimientos para realizar la supervisión de que los trabajadores utilicen el equipo de protección personal auditiva en todo momento. En el apartado 8.4.4 nos dice que toda persona que ingrese a las áreas que tengan señalamientos de uso obligatorio de equipo de protección personal deberá ingresar con dicho equipo sin ninguna excepción. El punto 8.5 nos dice que todos los trabajadores expuestos a niveles de exposición de ruido iguales o mayores a 80 decibeles deben de ser instruidos respecto a las medidas de control mediante un programa de capacitación, el cual debe de incluir los efectos que tiene a la salud exponerse al ruido, los límites máximos permisibles de exposición, las medidas de protección que se están tomando dentro de la empresa y, muy importante, informar qué áreas son las que representan condiciones críticas de exposición. El punto 8.6 nos habla sobre la vigilancia a la salud y nos dice que el patrón debe de llevar a cabo exámenes médicos anuales a cada trabajador expuesto a 85 decibeles o más en sus puestos de trabajo. Todo esto debe de ser
conforme a la normativa emitida por la Secretaría de Salud. En dado caso de no existir normativa en el momento, será el médico de la empresa el que determine los exámenes que deben de aplicarse a los trabajadores. 8.7 Control. Cuando los niveles de exposición a ruido superen los límites máximos permisibles de exposición, se debe de aplicar una o varias de las siguientes medidas. Primeramente tenemos las medidas administrativas, en las cuales tenemos un manejo de los tiempos de exposición o una reprogramación de la producción. También la empresa puede aplicar otras medidas administrativas que mejor le convengan. Medidas técnicas que puede implementar la empresa. Primeramente tenemos el mantenimiento. Este puede ser de tipo preventivo o correctivo a aquella maquinaria que presente mayor emisión de ruido. Se puede también modificar los procesos y hacer una redistribución adecuada del equipo. Los puntos 5, 6 y 7 hacen referencia a modificar la infraestructura de la empresa colocando cabinas o barreras acústicas. Y como último método, se puede aislar la maquinaria que represente mayor emisión de ruido. Este punto también nos dice que las medidas de control que se adopten deben de estar señaladas por escrito en un análisis técnico para su implementación, así como una evaluación que se practique dentro de los primeros 30 días posteriores a la aplicación para verificar la efectividad de dicho control. También se debe de tener especial cuidado de que con las nuevas medidas de control no se produzcan nuevos riesgos a los trabajadores. Y por último, en todas las áreas donde exista nivel de exposición a ruido, se debe de hacer uso de la señalética. El último punto del programa de conservación de la audición nos dice que el patrón deberá de conservar toda la documentación con la información registrada durante los últimos 5 años y la cual avale los siguientes incisos: todos los cálculos del nivel sonoro, del nivel de exposición a ruido y del nivel de presión acústica, los procedimientos de selección, capacitación y supervisión, así como el programa de capacitación que se le va a implementar a los operadores, los exámenes médicos anuales que se van a estar realizando, las medidas de control que se implementaron, las conclusiones y los documentos que avalen el reconocimiento y la evaluación de las áreas, así como los de la vigilancia de la salud a los trabajadores. Centros de trabajo de nueva creación o modificación de procesos en los centros de trabajo existentes. En el apartado 9.1, los centros de trabajo de nueva creación deben de ser planeados, instalados y puestos en funcionamiento de modo que la exposición al ruido de los trabajadores no exceda los límites máximos permisibles de exposición ya establecidos en la norma. Ejemplo de cuánto debe de estar expuesto un trabajador es a 90 decibeles, 8 horas, a 93 decibeles, 4 horas, a 96 debe de estar a un tiempo máximo de 2 horas, a 99 decibeles, 1 hora, a 102 decibeles, 30 minutos, a 105, 15 minutos. Esto para evitar un daño permanente en el oído del trabajador. Modificación de un proceso. En el apartado 9.2, cualquier modificación a un proceso en un centro de trabajo debe ser planeada, instalada, organizada y puesta en funcionamiento de modo que la exposición a ruido de los trabajadores no exceda los límites máximos permisibles ya mencionados, debido a que si hay algún cambio no planeado y mal estructurado, el trabajador será el afectado. Apartado 9.3. Para dar cumplimiento a los apartados 9.1 y 9.2, las medidas de control deben de estar sustentadas por escrito, debido a que cuentan con las firmas que garantizan que es verídico lo que se está haciendo, con un análisis técnico para su implantación y una evaluación posterior para verificar su efectividad.
Unidades de verificación y laboratorios de pruebas. En el apartado 10.1 de la norma nos habla que el patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación o laboratorio de prueba, acreditado y evaluado según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esto para verificar o evaluar el cumplimiento de la presente norma. En el apartado 10.2 nos habla de que los laboratorios de prueba podrán evaluar los apartados 8.2 y 8.3 que hacen referencia al reconocimiento y evaluación. Esto significa analizar el programa de conservación de la audición. Apartado 10.3 nos habla que las unidades de verificación podrán verificar el cumplimiento de esta norma con base en lo ya establecido, que es informar y verificar la salud auditiva del trabajador. En el apartado 10.4, las unidades de verificación o laboratorios de pruebas deben entregar al patrón sus dictámenes e informes de resultados, consignando la siguiente información que se muestra. Les recomiendo mucha atención en este apartado. En este apartado, elaboraremos un dictamen de unidades de verificación. En el apartado A del dictamen de unidades de verificación, se coloca el nombre de la empresa, razón social de la empresa y domicilio de la empresa. En este caso, pondremos de ejemplo a Cemento Cruz Azul. Ese sería su nombre. Su razón social sería Cooperativa La Cruz Azul de SCL. En domicilio completo se pondría el domicilio de la empresa a la que se está verificando. Continuando con el dictamen de unidades de verificación, en el apartado B se coloca nuevamente el nombre, la razón social, el número otorgado por la STPS, la clave de la norma y el resultado de la verificación. En el nombre se colocaría, por ejemplo, nuevamente Cemento Cruz Azul. En la razón social se colocaría el nombre completo de la empresa, que en este caso sería Cooperativa La Cruz Azul SCL, y el número otorgado por la STPS, al igual que la norma. Y en resultado de la verificación se colocarían las observaciones que se hicieron durante la verificación. Ahora hablaremos de cómo se elabora un informe de laboratorios de prueba. Es parecido al dictamen de unidades de verificación. En este caso también lleva en su apartado A, lleva nombre, razón social y domicilio completo de los laboratorios de prueba. Continuando con el informe de laboratorios de prueba, se debe de colocar además en el apartado B lugar y fecha de expedición, conclusiones de la evaluación y además el contenido de los estudios realizados de la empresa. Con base a lo ya explicado anteriormente, ahora te toca a ti elaborar un dictamen de unidades de verificación utilizando el formato adjunto. Recuerda que se utilizó la empresa Cemento Cruz Azul debido a que es una empresa que genera bastante ruido. Ahora a ti te toca buscar una. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual colabora mediante las auditorías ordinarias, es decir, planeadas o extraordinarias, derivadas de accidentes graves ocurridos en los centros de trabajo, y puede apoyarse mediante el monitoreo del programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo. Bibliografías: la Ley Federal del Trabajo, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Reglamento de la Ley Federal de Seguridad de Higiene y Medio Ambiente del Trabajo y la NOM 08 por la SCFI de 1993, que es el Sistema General de Unidades de Medida. Concordancia con normas internacionales. Esta norma oficial mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.